Buenas tardes. Vamos a tratar hoy de desarrollar el pensamiento del socialismo científico. El socialismo científico es una teoría, una concepción que es desarrollada por Marx y Engels a mediados del siglo XIX. Para poder entender su concepción, la cual nosotros decimos es un aparato de relojería, es decir, conforma una unidad, esto lo que tenemos que entender es de dónde proviene, cómo se nutren ellos, cuáles son los objetivos de su pensamiento. Nosotros ya hemos explicado anteriormente la concepción del materialismo histórico y vamos a hacer breves menciones ahora a ella porque las necesitamos para continuar explicando algunas de sus ideas. En primer lugar, lo que tenemos que conocer nosotros es cuáles son las tradiciones en las cuales se nutre el pensamiento de Marx y Engels. Clásicamente se analizan tres tradiciones. Una es la que viene de la parte de lo que se llamaría la economía política clásica. La economía política clásica es aquella que se dedica al estudio de las leyes que rigen el sistema capitalista, si es que hay leyes, cómo funciona, cómo se desenvuelve. Y para eso Marx y Engels estudiaron el pensamiento central, pero no exclusivamente, de economistas ingleses, el pensamiento de William Petty, de Hume, de Malthus, de David Ricardo especialmente y de Adam Smith, en los cuales ellos estudiaron y criticaron. La forma en la que estudiaron, es decir, ellos lo hicieron, incluso Marx vivió mucho tiempo prácticamente en la biblioteca de Londres, y es interesante porque obviamente no tenían fotocopiadora para poder tomar todos los libros y analizarlos, entonces el trabajo consistía en copiar extensos párrafos de cada uno de estos autores y después proceder a una crítica, a esto que hoy llamaríamos un proceso de deconstrucción argumental. Tomar lo que decían los autores y hacer comentarios críticos a ellos. En base a eso fueron nutriéndose y por eso Marx y Engels son considerados continuadores de los economistas clásicos. La otra vertiente la encontramos en la filosofía crítica, que también se dice filosofía crítica alemana, pero no exclusivamente alemana, en la cual ellos estudiaron el pensamiento de filósofos como Leibniz, Descartes, Spinoza y centralmente el pensamiento de Kant y el de Hegel, que es de quienes ellos van a desarrollar la dialéctica. También tenemos que incluir ahí toda la tradición griega que Marx y Engels conocían muy bien. De hecho, la tesis de Marx es una tesis sobre el pensamiento de Epicuro. Por último, la otra gran línea de formación es a partir de los estudios del socialismo utópico, desde Tomás Moro a las ideas de Fourier, Saint-Simon, Owen, Blanqui, que es quien primero utiliza el concepto de dictadura del proletariado, son algunos de los autores que ellos estudiaron, y siempre con esa intención de un estudio crítico. Por eso vamos a encontrar muchas obras. Ustedes tienen del socialismo utópico al socialismo científico de Engels, en la cual hace un análisis que justamente no es un análisis peyorativo ni mucho menos hacia estos autores. Simplemente lo que intentan marcar es que mientras estos autores proponen planes o proyectos muy completos y perfectos para transformar el mundo de un día para el otro, proyectos ideales, la base de Marx y Engels es haber desarrollado un método de interpretación o de captación de la realidad. Ese método es lo que nosotros conocemos como el método materialista dialéctico, un método que como proceso de investigación justamente de lo que parte es de analizar la realidad, una realidad que se nos presenta a nosotros, de tratar de ir avanzando a partir de esa realidad general en una forma de descenso. Ellos hablan de un descenso y un ascenso. Ese descenso es ir descomponiendo la realidad en partes, en entender las interrelaciones que se dan entre esas partes, hasta llegar a un análisis completo de esas partes. Una vez que esas partes son analizadas y descubiertas, entonces empezar a ascender nuevamente, a unir esas partes, a encontrar las interrelaciones entre esas partes y llegar a descubrir lo que ellos llaman el movimiento real.
qué tiene la realidad y cómo efectivamente es, no cómo esa realidad se nos presenta. Esto es un poco lo que ellos van a adoptar en el método de exposición de El Capital. El Capital es la obra cumbre de Marx, en la cual él desarrolla o intenta desarrollar y analizar todo el movimiento del sistema capitalista, cómo funciona el sistema capitalista, cuáles son sus leyes internas, y eso lo hace a través de varios tomos. En realidad, Marx solo alcanza a publicar el primer tomo, en el cual lo que él desarrolla es el método de producción. Se ocupa de cómo se produce el capital. El segundo tomo, que va a ser recopilado y publicado por Engels, se ocupaba de la circulación del capital. Y en el tercero, también obra de Engels, de reunir los artículos diseminados de Marx, porque Marx no llegó a redactar de forma completa el segundo y el tercer tomo del Capital, se ocupaba de las crisis del sistema capitalista y de toda una serie de interrelaciones, problemas del crédito, de los intereses, cómo se iban desarrollando estas en el sistema capitalista. Por eso, si nosotros vamos a ver el método de exposición de Marx, que no es, insisto, la forma en que él investigó, él lo presenta a partir de lo que sería la célula del sistema capitalista, donde arranca, que es lo básico del sistema capitalista, y lo que Marx descubre es que el punto de partida es ese concepto de mercancía. ¿Qué es la mercancía? La mercancía es básicamente todo aquello que se fabrica para la venta. La mercancía no es una cosa, sino que es una relación social. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque para Marx, en sus análisis, él no habla de cosas o de objetos, sino que habla de relaciones sociales, de procesos, de intercambio, de la permanente transformación que van surgiendo cada uno de las partes que él va analizando en ese proceso. Entonces, volvamos, el punto de partida es la mercancía. La mercancía que hoy prácticamente en el mundo capitalista todo adquiere el carácter de mercancía. Un libro, una virome, una silla, una mesa, un auto, son mercancías, son objetos fabricados para ser vendidos. ¿Cuál es la cualidad que tiene toda mercancía? Tiene claramente dos cualidades, un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso significa que esa mercancía cumple, satisface una necesidad. El libro puede ser leído, con la virome puedo escribir, en la silla puedo sentarme, ese es el uso que le puedo dar al bien. La vivienda tiene un rol. El rol que tiene la vivienda es, la voy a utilizar para poder vivir, disfrutar mis momentos, pasar mi vida en ese lugar protegido del medio ambiente. Pero al mismo tiempo, toda mercancía tiene valor de cambio. ¿Qué significa este valor de cambio? El valor de cambio es la posibilidad de entregar esa mercancía y recibir otra en su lugar. Todas las mercancías tienen esa característica, valor de uso y valor de cambio. Si faltase alguno de estos dos elementos, no estaríamos, dice Marx, en presencia de una mercancía. Cuando hablamos de valor, Marx está hablando de valor desde un punto de vista abstracto. Todas las mercancías tienen valor. Ahora, el libro tiene un valor en concreto. Este libro, esta virome, esta silla, es algo concreto. Cuando se habla de valor, se habla de valor desde el punto de vista abstracto. Al mismo tiempo, ese valor que tienen las mercancías es un valor de carácter relacional. ¿Esto qué significa? Cuando yo hablo cuánto vale una virome, lo hago en relación a lo que vale el libro, la silla, la mesa, el resto de las mercancías. Y esos valores van cambiando, modificándose con el desarrollo de las fuerzas productivas, con las mejoras en la tecnología, con las mejoras en las técnicas de producción, con toda una serie de factores que hacen que esos valores permanentemente vayan cambiando. A partir de ahí, una de las grandes preocupaciones que tenían los economistas clásicos y que avanzan en su desarrollo Marx y Engels
es cómo determinar el valor de una mercancía. ¿Qué es lo que me permite a mí decir esta mercancía vale tanto? ¿Cómo puedo vincular una virome con un libro o con una silla? ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, lo que tienen en común todas las mercancías es que son un resultado del trabajo humano, es decir, todas las mercancías tienen trabajo humano incorporado. Tienen trabajo humano incorporado, volvemos a este juego que hace Marx y Engels, tienen trabajo humano incorporado abstracto, es decir, trabajo humano en general. Después lo que vamos a ver es el trabajo concreto de un trabajador para realizar tal o cual producto, tal o cual mercancía. Es importante tener en cuenta esta distinción porque cuando decimos todas tienen trabajo humano, encontramos el punto que nos va a permitir la unificación. El trabajo humano es cuantificable, el trabajo humano es medible. ¿En qué lo puedo medir? Lo mido en tiempo de trabajo. Ahora, si yo mido el tiempo de trabajo concreto y las mercancías valen de acuerdo al tiempo de trabajo que tienen incorporado, se produciría la paradoja de que si yo soy muy mal trabajador o tengo unas máquinas muy obsoletas, para hacer esta virome voy a tardar 10 horas. Mientras que el que trabaja en la casa de enfrente, que tiene una máquina muy desarrollada y es muy hábil trabajando, lo hace en 1 hora. Mi virome vale 10 horas, la que realiza él vale 1 hora. No, ese es el trabajo concreto. Justamente el valor está dado por el tiempo socialmente necesario para producir la mercancía. Esto es, el tiempo en abstracto, lo que la sociedad en su conjunto tarda en promedio para producir. Por lo tanto, no va a ser que yo me demore, que mi virome tenga más valor o que mi mercancía tenga más valor, sino que lo que hará es que, como a mí me cuesta más hacerla, o me voy a tener que acomodar a los tiempos del mercado, o probablemente vaya a pérdida en esa relación. A partir de ahí, lo que va a analizar Marx y Engels es cómo se produce la circulación en el mercado, cuáles son las condiciones para esa circulación. Ustedes van a encontrar, y todo esto lo tienen en el libro de lecturas, las fórmulas específicas, pero cuando hablamos de circulación, Marx muestra 2 maneras de circulación. Una circulación primitiva, que es una circulación mercancía, dinero, mercancía. ¿Esto qué significa? Las personas ingresan al mercado llevando sus mercancías. Yo llevo las viromes al mercado. Llevo al mercado y cambio la mercancía por una mercancía que es la mercancía que reúne dentro de sí la cualidad de valor de uso y valor de cambio en el mismo momento y que tiene además otra particularidad. Permite reunir y vincular a todas las mercancías, porque en la primera etapa yo tengo que cambiar una virome por libro, por una silla, por una mesa, y por ahí no tengo interés en la silla o en la mesa. Yo lo que quiero es tener el libro, pero el que tiene el libro no le interesa mi virome. Ahí es donde aparece el dinero. El dinero aparece como una mercancía muy particular que reúne en sí el valor de todas las demás mercancías como representación. Recuerden siempre esto de representación de valor. Cuando entonces volvemos al mercado, la primera forma de circulación, la más primitiva, es mercancía, dinero, mercancía. Voy al mercado con mercancía, la intercambio por dinero y con ese dinero compro las mercancías que necesito o que iba a buscar. Entro y salgo del mercado con la misma cantidad de bienes, con la misma cantidad de mercancías. No hubo un crecimiento o un enriquecimiento. La circulación capitalista tiene otra característica. La circulación capitalista es una circulación en la cual el capitalista ingresa al mercado con dinero. Con ese dinero va a comprar mercancías. ¿Qué mercancías compra? Compra fuerza de trabajo, compra trabajadores que contrata, compra materia prima, compra maquinarias. Con ese maquinaria,
materia prima y trabajadores, va a producir mercancías. Con esas mercancías, una vez que las venda, recuperará el dinero, pero no recuperará el mismo dinero que invirtió, sino va a recuperar ese dinero con una ganancia. Es decir, la circulación es mercancía, es dinero, mercancía, dinero con un valor agregado. La gran pregunta, el gran problema que se les presentaba a los economistas clásicos era de dónde surgía esa ganancia que obtenía el capitalista. Era algo subjetivo, era algo que el capitalista ponía a su antojo. Acá tenemos las dos aspectos que tenemos que diferenciar muy bien. El precio del valor. Cuando hablamos de el precio va a depender de toda una serie de factores, de el interés que tiene o la necesidad que pueda tener el que demanda, aquel que quiere comprar, siguiendo con los ejemplos, viromes. Por otro lado, la cantidad de viromes que tiene para vender el que oferta. Si tiene pocas viromes y tiene mucha demanda, podrá colocar un precio más alto. Si en cambio él produjo muchas viromes y al lado hay otra gente que produjo muchas viromes, nos encontramos con que el precio de las viromes tiende a caer. El precio sube o baja. ¿Cómo sé el precio? Voy a cualquier negocio, miro y pregunto y voy a ver un número, ese número es el precio. En cambio, el valor surge de algo, establece Marx y Engels, algo objetivo. Dijimos nosotros, el tiempo socialmente necesario para producir los bienes. Ahí es donde va a aparecer la fórmula del valor que ustedes tienen cuando aparece la fórmula de la mercancía, que es capital constante más capital variable más plusvalía. C más B más P es lo que van a encontrar ustedes en el libro de lectura que traduce la fórmula del capital de Marx. Por capital constante entendemos lo que en idioma común serían los costos fijos, lo que tengo que invertir como capitalista en alquilar un local, en poner la maquinaria, en tener esa infraestructura y ir a comprar las materias primas que necesito para producir el bien que quiera producir. Eso tiene un valor. El valor está dado por el tiempo solamente necesario para producir, es decir, las horas que tardaron la gente para hacer las máquinas, para conseguir esa materia prima o para fabricarla, y todo eso lo puedo cuantificar en horas. Pago o compro por esa cantidad. Después voy a contratar obreros, voy a contratar a los trabajadores que vengan a trabajar a mi fábrica. ¿Cuál es el valor de los trabajadores? Acá donde se planteaba un nuevo problema de lo que necesitan los trabajadores, de lo que quieren los trabajadores. Cuando hablamos del salario del trabajador, el salario es la representación del valor del trabajador medida en dinero. Esto es lo que llamamos el precio. El salario es igual al precio. El valor del trabajador está dado por el tiempo socialmente necesario para su producción. El mismo criterio que cualquier otra mercancía. En este caso hablamos de la mercancía trabajo. ¿Y cuál es el tiempo socialmente necesario que necesita un trabajador para producirse? Es el tiempo que él necesita para producir los bienes suficientes para alimentarse, vestirse, tener una vivienda y mantener a su familia. ¿Por qué mantener a su familia? Se preguntarán. Porque si el trabajador no mantiene a su familia, no es una cuestión humanitaria del empleador o del capitalista, sino que en caso de no hacerlo, agotada esta generación, la próxima generación desaparece. Y el capitalista necesita de los trabajadores para seguir produciendo. A partir de ahí se da un fenómeno que no aparece del lado del capital constante y que solo aparece en el capital variable, es que el trabajador, la mercancía trabajador, produce más de su valor. ¿Cómo es esto? Cuando el capitalista contrata al trabajador, le paga su valor, le paga lo que necesita para su reproducción social, que lo puede cuantificar una cantidad de horas, y a partir de ahí lo contrata por una jornada, que pueden ser, en aquel momento eran jornadas de 12 horas, de 10 horas. El trabajador comienza a laborar con las materias primas y la maquinaria que le provee el empleador. Y resulta que
transcurridas 5 o 6 horas, produce una cantidad de bienes que si le perteneciesen, cosa que no sucede, pero que si le perteneciesen, si se los pudiese llevar e ir al mercado a cambiarlos, los podría cambiar por todo lo necesario para su subsistencia. Por lo tanto, nos encontramos que, si vamos a ese ejemplo de las 12 horas, en 6 horas cubrió lo necesario para su subsistencia, es decir, se pagó su valor. ¿Se va a su casa? No, lo contrataron por una jornada. Él sigue trabajando esas horas de más, horas con las cuales se está generando un valor extra, esto que va a tener el nombre de plusvalor. La plusvalía es la diferencia entre las horas de trabajo pagadas al trabajador, es decir, aquellas horas en las cuales el trabajador está pagando su valor, y aquellas horas de más cuyo resultado, cuyo producido, van a quedar en manos del empleador. Eso es de donde surge la ganancia del capitalista. La ganancia del capitalista, Proudhon, van a ver ustedes, plantea es un robo al trabajador. Podemos discutir desde el punto de vista de justicia, Marx lo analiza eso en otros ámbitos. Acá en el Capital lo que se preocupa es de tratar de explicar cómo se llega a ese resultado, cómo se llega a la plusvalía y a partir de ahí establecer cuáles son las leyes internas que rigen al sistema capitalista. Cómo el sistema capitalista, la tendencia es a cambios en esas relaciones que se dan entre capital constante, capital variable y plusvalía. Eso es lo que llama la composición orgánica del capital. Nuevamente, ¿qué significa esto? El capitalista invierte una cantidad de dinero en maquinaria, infraestructura, otra cantidad en contratar trabajadores para obtener plusvalía. A él lo que le interesa es ganancia. Cuando medimos, ustedes van a ver que hay dos relaciones, la cuota de plusvalía y la cuota de ganancia. La cuota de plusvalía está dada por la relación entre lo que obtengo de plusvalía y lo que tuve que invertir para obtenerlo en trabajadores. Por eso es una relación entre plusvalía dividido capital variable. En cambio, cuando estoy mirando la cuota de ganancia, que es en realidad lo que le interesa al capitalista, es decir, cuánto tengo que invertir en capital constante más en capital variable y cuánto voy a obtener. Esta cuota de ganancia es lo que Marx describe, no vamos a entrar ahora a explicar esto, pero es lo que Marx describe como una tendencia, una lógica dentro del sistema capitalista, que es a que la cuota de ganancia tienda a decrecer. ¿Por qué? Dice él. Porque el desarrollo del sistema capitalista lleva a un cambio en esa composición orgánica, de tal forma que cada vez más la balanza empieza a inclinarse del lado del capital constante. Cada vez hay que invertir más en maquinaria, en infraestructura, en tecnología, y en relación hay menos en capital variable, menos en trabajadores. La máquina va reemplazando el trabajo humano. Por más que se pueda pagar un mejor salario, cada vez es más lo que tiene que estar invirtiendo en capital constante, hasta que, describen ellos, y el análisis es muchísimo más extenso, va a llegar un momento en el cual los trabajadores van a ser reemplazados por la maquinaria. Ya no va a ser más necesario poder o tener que emplear trabajadores. A partir de ahí, todo va a ser capital constante, todo va a ser, en el vocabulario de Marx, trabajo pasado o trabajo muerto. Trabajo vivo es el que provee el trabajador en la empresa. El trabajo muerto es el trabajo que realizó el trabajador antes y que ahora se ve en esas mercancías que son las maquinarias, la infraestructura. Cuando eso suceda, la fórmula del capital se habrá roto. Al romperse esa fórmula, es decir, al romperse ese esquema, al no haber más capital variable y solo haber capital constante, la plusvalía desaparece. Si desaparece la plusvalía, desaparece la ganancia. Y ahí será el momento de la destrucción del sistema capitalista. Ahora, ¿para qué sirven estas fórmulas? Veamos 3 o 4 explicaciones como para completar esto y que nos demos cuenta de la importancia que adquiere para entender los problemas de la vida diaria hoy. El sistema capitalista tiene, explica Marx, en base a estas lógicas económicas, una lógica propia. La lógica es
acumular, producir. Incluso Marx repite la fórmula burguesa de acumular por acumular, producir por producir. Esta es la lógica. Por lo tanto, muchas veces cuando se habla de la anarquía de la producción, es porque, a diferencia de sistemas anteriores como el feudalismo o el esclavismo, en el que se producía para determinado consumo, el capitalista acá produce bienes. Y una vez que produce bienes, su intención es venderlos y producir más bienes. Venderlos, obtener ganancia y producir cada vez más bienes. Por eso el fenómeno de la producción capitalista es lo que se conoce como el fenómeno de la reproducción ampliada. Cada vez se produce más, y más, y más. Este proceso es un proceso contradictorio. Y es un proceso contradictorio porque al mismo tiempo que va produciendo más, va generando problemas que lo llevan a una situación que es lo que vamos a ver nosotros como el fenómeno de las crisis, que Marx y Engels describen como un fenómeno propio e inevitable del sistema capitalista. Para que se den las condiciones de poder acumular, de este proceso de acumulación capitalista, tiene que haber ciertas circunstancias que lo permitan. En primer lugar, tiene que haber un mercado de trabajadores, tienen que existir trabajadores disponibles para poder ser ocupados en las fábricas. Por eso la liberación del régimen feudal era muy importante para sacar al siervo de su adscripción a la tierra y poder emplearlo en las fábricas. Al mismo tiempo que tengo trabajadores suficientes y en la medida en que cada vez voy produciendo más, cada vez voy a tener que tener más trabajadores, por lo tanto tengo que tener un mercado de trabajadores que tiene que ir en ampliación. Al mismo tiempo tengo que tener un mercado de materias primas, de medios de producción, con los cuales poder producir. Si yo no tengo infraestructuras, si yo no tengo las materias primas para producir, no me sirve el mercado de trabajadores solo. Entonces, tengo que tener esos dos mercados como un presupuesto para la producción. Pero al mismo tiempo, una vez que tengo la producción, que tengo mercancías, viene la parte que le sigue a la producción, que es la de circulación. Yo tengo que llevar esas mercancías al mercado y venderlas. Si no las vendo, no tengo ganancia. Esto es lo que técnicamente se conoce como la realización del capital. Por lo tanto, tengo que tener algún mercado que esté en condiciones de absorber las mercancías que produje. En cualquiera de estas etapas, en el progreso que estamos describiendo de contratar trabajadores, conseguir materia prima, conseguir la infraestructura, producir las mercancías y venderlas, pueden aparecer obstáculos. Pueden faltarme trabajadores, puede haber escasez de mercancías, o puedo encontrarme con que el mercado no está en condiciones de absorber mis mercancías porque no le interesa o porque los trabajadores no tienen la capacidad económica suficiente. En cualquiera de esas etapas se produce una crisis. El fenómeno de la crisis es un fenómeno propio del sistema capitalista, que a diferencia de sistemas anteriores en los cuales las crisis podían venir por un terremoto, por una guerra o un fenómeno que estamos sufriendo hoy, el de la pandemia, que es un fenómeno que afecta al sistema capitalista, pero que justamente no es propiamente capitalista, es porque las crisis capitalistas son crisis de sobreacumulación, crisis de superproducción, crisis en las cuales hay toda una serie de bienes que se producen y no hay una capacidad para consumir esos bienes. No hay un mercado que esté en condiciones de absorber esos mercados, porque lo que vemos es una relación dialéctica entre producción y consumo. Si hay mucha producción y no hay el suficiente consumo, se produce una crisis. Si hay mucha gente reclamando, pero no hay la producción suficiente, se produce una puja y una lucha por obtener esos productos escasos. A partir de ahí, la crisis provoca un fenómeno nuevo. Por eso se habla de la crisis como un proceso de destrucción creativa. ¿La crisis qué implica? La crisis implica gente que es desempleada, no se la necesita y la echan, empresas que cierran, ausencia de mercancías y un problema para los capitalistas. Los capitalistas no encuentran dónde invertir el capital.
Cuando se habla de destrucción creativa es porque luego de un proceso, al salir de esa crisis, se encuentran que hay un nuevo desarrollo tecnológico, con que los salarios tienden a bajar producto de esa crisis, cuando hay una nueva redistribución de técnicas o formas de organización y al mismo tiempo con la aparición de nuevos mercados. Entonces, permanentemente vamos a encontrar que el problema del capitalismo es cómo solucionar esas crisis de superproducción, crisis que son permanentes. Si nosotros analizamos, y vamos a ir cerrando acá para no extendernos demasiado, analizamos el fenómeno del neoliberalismo. El neoliberalismo es la emergencia de una crisis en la década del 70. Esa crisis tiene una salida, tiene que buscar, como siempre sucede al capitalismo, crear nuevas necesidades en el mercado para poder colocar nuevos productos y para poder tener sectores en los cuales invertir y mantener su cuota de ganancia. Ahí es donde va a aparecer la ciudad como un ámbito de inversión. Les decía al principio, la casa puede ser un valor de uso, pero al mismo tiempo la casa se transforma en una mercancía muy importante porque se transforma en un valor de especulación. Se crean nuevas necesidades, hay espacios nuevos de acumulación. ¿Cuáles son esos espacios nuevos de acumulación? Sectores que antes eran simplemente para el uso y el disfrute de la gente, que eran cubiertos por el Estado, educación, salud, sanidad. Todo eso pasa a ser ahora objeto de la venta. Se privatizan esos espacios. Lo público pasa a ser privado. ¿Por qué? Porque es una necesidad del propio sistema capitalista. Y esta necesidad lleva a que cada vez las crisis sean mayores y exijan respuestas más complejas. La salida de una crisis es, explican ellos, la preparación de una nueva crisis. Esperemos haber sido claros y quedamos a disposición para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Gracias.